Realizando el análisis de los autores propuestos por la docente, voy a dar inicio con el análisis de Bourdieu, que basa su estudio de la construcción social a partir de espacios individuales, que llama campos. Estos campos son esferas de la vida social que se rigen a través de las específicas relaciones. Estos campos son independientes, pero siempre tienen una relación entre sí, cada uno de ellos, como una conjunción de sujetos. Podemos encontrar diferentes campos, como lo son los campos políticos, artísticos, culturales, religiosos, entre otros, haciendo que la articulación de estos, eh, entre ellos, que la articulación entre esos campos determine la construcción social, ya que los individuos que están en constante interrelación, pasando de uno a otro de acuerdo a su situación individual. Pasamos de un campo universitario a un campo laboral, siempre estamos en constante movimiento en los diferentes campos. Por su lado, los autores Berger y Luhmann, siendo discípulos de Schultz, partieron de la fenomenología del siglo XX para construir sus teorías, tomando la actividad humana como fundadora de lo social, teniendo en cuenta tres principios. El primer principio es la sociedad es producto de la actividad humana. El segundo, la actividad humana está objetivada a lo social. Y tercero, a la objetivación de lo social es lo que produce a los seres vivos, conocido como proceso de intersubjetivación. Estos autores, los tres, concuerdan en afirmar que las sociedades dependen de la interacción de los individuos con la sociedad, marcados por las diferentes relaciones que existen entre ellos, teniendo en cuenta las normas o códigos de convivencia. Podemos encontrar también una gran característica que diferencia a Bourdieu respecto a Berber y Luhmann, que es la dicotomía que existe entre el subjetivismo y el objetivismo, lo cual se traduce en la importancia que tiene la influencia del individuo en el desarrollo de la sociedad, como lo que tiene, como la que tiene la sociedad en el desarrollo del individuo, o sea, es una relación, podría llamarse recíproca. Este autor francés introduce el concepto de capital social, es decir, los contactos sociales o el círculo de conocidos que tiene el individuo, la cantidad de conocidos que le pueden aportar cosas, que le pueden ayudar, en eso consiste el capital social. En cambio, para Berger y Luhmann, al individuo lo construye la sociedad. Respecto a la objetivación y la tipificación, los autores Berger y Luhmann afirman la objetivación como el proceso de aprendizaje primario del individuo en la sociedad, como lo son las enseñanzas que recibimos de quienes nos rodean inicialmente. Nos enseñan a caminar, a lavarnos los dientes, ciertos valores o códigos de comportamiento, entre otras cosas que son pues nuestros primeros aprendizajes como seres sociales. Seguido a ello, encontramos el concepto de tipificación como la relación recíproca que existe entre los individuos en la sociedad, lo cual se traduce en la respuesta que tenemos de acuerdo con lo que esperamos de la sociedad, así como lo que espera la sociedad de nosotros. Por ejemplo, yo pues en lo personal espero de mi docente que en su rol pues me enseñe. Y mi docente va a esperar de mí en mi rol como estudiante que yo eh, cumpla con mis labores y con mis funciones de estudiante y aprenda. Este proceso es mediante el cual se formalizan las instituciones de manera coercitiva. Por otro lado, podemos ver otro concepto que es la coacción social, que son comportamientos ocultos que tienen las instituciones y en respuesta a ello se observa la reedificación, tal cual como lo es el caso de las luchas colectivas por los derechos de matrimonio igualitario, lo que sale de la tipificación que tiene un hombre y mujer dentro de la sociedad y se forman como nuevos conceptos o conceptos diferentes a los que la sociedad nos ha impuesto a través de la coacción social. Esto implica que las personas son capaces de olvidar que ellas mismas han creado el mundo humano.
En resumen, estas teorías se dan en tres momentos. En el primer momento, la sociedad es un producto humano, o sea, la construcción de instituciones. En el segundo momento, la realidad es objetiva y se le impone al individuo. Y en el tercer momento, las personas son un producto social, perdón, mediante el proceso de internalización y legitimación. Las instituciones desempeñan de esta manera un papel de suma importancia para los autores, puesto que a partir de la objetivación las instituciones tienen gran influencia en los procesos formativos del ser humano, toda vez que es a través de ellas que los individuos se forman a partir de los códigos de comportamiento que se dan de acuerdo con la tipificación de cada individuo en la sociedad, que era lo que estábamos hablando ahorita, que de acuerdo al rol que tiene cada uno, eso espera la sociedad de uno y de acuerdo al rol que tiene la sociedad sobre nosotros, uno espera algo de ellos. Y desde esta manera como se construye la realidad social. Partiendo de la premisa que no existe ningún sujeto sin estructura y así como no existe estructura sin sujeto, eh, el autor Bourdieu explica los hábitos como las disposiciones durables, duraderas y transferibles que son un conjunto de normas tácitas que buscan organizar de manera regulada la sociedad, es decir, que es el capital cultural incorporado al individuo, lo que le han enseñado, lo que hemos aprendido como reproducción social a las condiciones que le dieron origen. El hábito se adquiere mediante la transmisión de cultura que le brinda la sociedad al individuo a medida que pasa por las diferentes instituciones, formando capacidades, actitudes y cualidades y sus formas de actuar, sentir y pensar. Este proceso se da a partir de las primeras relaciones sociales del individuo, los cuales son principalmente desde las familias y luego en los diferentes entornos sociales en que éste se mueva. Es además la manera de distinguirnos con respecto a los demás. De alguna manera se puede decir que es de esta manera como se forma el carácter o se forja una persona de alguna manera el carácter. Estas dos nociones igual se apartan un poco con el hecho de que la tipificación es algo impuesto, es algo que es coaccionado por la sociedad, por la misma objetivación que brinda la sociedad hacia quienes hacen parte de ella. Es la manera como las instituciones se traducen en enseñanzas o procesos formativos, dando forma a la educación del ser humano como ser social, mientras que el hábitus es un proceso más personalizado, más individual, pues se da a partir del relacionamiento primario que tienen o que tenemos los individuos, que es el momento que lo define como formas de hacer y de ser, lo cual se da a manera de herencia de sus bases culturales. Sin embargo, estas dos nociones coinciden en que el individuo como ser social es el producto del proceso formativo a partir de los códigos de la sociedad. Por último, los conceptos del capital económico de Bourdieu eh, son, pues, los conceptos de capital económico, cultural, social y simbólico. Significan todo aquello que es considerado socialmente valioso, el cual se puede acumular o transmitir y que está avalado o acreditado por las diferentes instituciones. El campo se entiende como la forma o lugar en que se distribuyen estos capitales en la sociedad y el hábitus como el grupo de estrategias incorporados por la adquisición y acrecentamiento de este capital en los diferentes campos, por medio de las relaciones estables y duraderas. Es que estos conceptos se relacionan entre sí, ya que sin uno no existe ninguno de los otros. Están relacionados porque finalmente el individuo desarrolla como ser social y se mueve de manera integral entre los tres entornos.